creo que se hace necesario nuevamente hacer otro vídeo más sobre este tema de los bienes comunales en la Edad Media. Aquí ha habido más de un vídeo sobre este tema, incluso dos que hice yo y uno que bajé de otro sitio, pero que se quedaron en Vimeo. Por lo que sea, no me los traje porque pensé que era algo que, bueno, de alguna forma no hacía falta traerlo, y veo que sí, porque todavía hay personas, es lógico, ¿no? Es lo que nos han educado, que no se creen aquello que dice Chesterton y que yo repito en uno de los anteriores vídeos, de que en la antigüedad los bienes estaban más repartidos y que es completamente absurdo el hecho de que cada brizna de hierba o cada puente o cada árbol o cada parcela pequeña de tierra tenga que tener un propietario con su documento concreto que acredite la propiedad, el derecho a la propiedad exclusiva de él. Esto es falso, señores, entérense, ¿sabes? Mire, el problema que tenéis es que os miente la derecha y os miente la izquierda. La derecha es liberal y los liberales no van a contaros nunca qué tremendo expolio, robo o como queréis llamarlo, que es lo que fue, un verdadero latrocinio, supuso aquello de las desamortizaciones. Ellos venden el cuento, que además es lo que se lee muchas veces en los institutos y hasta en las universidades, de que las desamortizaciones era dejar de que algo estuviera en manos muertas, de ahí la palabra desamortización. Es decir, algo que estaba muerto de alguna forma, ¿no? Había que amortizarlo, entonces desamortizarlo significaba precisamente ponerlo en manos productivas, dando por sentado que aquellas tierras eran tierras muertas, cuando no eran tierras muertas, eran bienes comunales que desde hacía más de 2000 años, porque incluso la cosa viene anterior al cristianismo, es incluso de la era romana, ya existía el bien comunal, el concepto de bien comunal. Los comunes estaban, la institución de los comunes en Grecia y también en Roma. Pero es aquí, por ejemplo, ya en la Edad Media nuestra, estamos remontándonos a épocas de hace 1000 y pico años, ya aquí en Europa, en nuestra Edad Media, los bienes comunales surgen precisamente durante el periodo feudal, esa época de la que los liberales hablan tan mal llamándola época oscura, cuando fue una época de claridad y de luz, y la oscuridad la trajeron ellos. Pues como digo, surgió del periodo feudal en Europa como el conjunto de bienes, la mayoría eran bienes inmuebles, podía ser un molino, un puente, acres de tierra, montes, sobre todo muchas veces montes, prados donde pastar el ganado, el conjunto de bienes que eran concedidos a un señorío. Cuando se dice señorío es feudo para su explotación, y un feudo podía ser perfectamente un valle. En ese valle hay unas tierras comunales, aún por Castilla lo veis. Si vais a León, fijaros los que no comprendéis esto, os encontraríais con una provincia que aún hoy, después de las desamortizaciones, nada menos que el 60% de todo el territorio de la provincia de León continúan todavía siendo bienes en régimen comunal, hoy gestionado por ayuntamientos o la comunidad autónoma propia de Castilla y León. Pero aún hoy, nada menos que el 60% de la provincia de León son antiguas tierras todavía hoy gestionadas por el sistema del común. Aquí en Segovia, aquí algunos valles de la sierra en la vertiente segoviana, en Navarra naturalmente. Las guerras carlistas se hicieron por muchos motivos y uno de ellos fue que los campesinos querían defender sus tierras comunales. Pero a ver, ¿en qué cabeza cabe la tontería que nos han contado a todos en los colegios? Es que no, las guerras carlistas fueron unas guerras dinásticas. ¿A quién de vosotros se puede creer que los campesinos se van a alistar voluntariamente a las tropas carlistas para poder morir incluso o venir lisiado de una guerra, para defender el culo de un monarca? Es decir, al campesino de Navarra o de las tierras de cualquier tierra de Euskal Herria o del norte de Castilla, incluyendo ahí la provincia de Santander o cualquier otra zona, sobre todo del norte de España, le importaba un pito si el ilustre señor real que ponía su culo en el trono de Madrid tenía cara de mongólico o de idiota. Le daba igual, los dos eran morbones. Lo que le importaba era que estuviera fulanito en lugar de menganito, porque fulanito había prometido mantener el sistema tradicional. Eso tocaba la religión, cosa muy importante en aquella época, pero también tocaba el tema del mantenimiento del modelo antiguo, tierras comunales y lo que sea, la gestión antigua. Mientras que Isabel, que tenía 3 añitos, porque no era ella quien estaba detrás, eran todos los liberales y los masones, lo que pretendían era cambiarlo de todo. Por eso fueron a la guerra esta gente voluntariamente. No como nos cuentan los libros de historia escritos por los liberales, por un motivo dinástico, claro, como dándonos a entender que es que los antiguos eran idiotas. Nadie se mata a defender a un rey frente a otro rey. ¿Qué le importaba al campesino eso? Salvo lo que representaba cada uno de ellos.
Y hablar del bien, los bienes del común, no tiene que ver nada con el comunismo ni con toda esa caterva de marxistas que lo que querían era quedarse con los bienes por parte del Estado, porque voy a hacer un pequeño inciso y ahora sigo. Los bienes pertenecían al común, eran tierra de nadie y a la vez de todos los habitantes de ese feudo, a lo mejor de ese valle. Llegaron los liberales, les robaron la tierra a los campesinos, las pusieron en venta y se las dieron a los burgueses adinerados. Y luego llegaron los socialistas, se las volvieron a quitar a los burgueses y se las quedó el Estado. En cualquier caso, no volvieron a recuperarla los que eran legítimos propietarios, que eran los campesinos. De hecho, aún hoy día nos queda eso de esto es un hospital público, cuando no es público, es estatal. Público, en aquella época, se definía aquello que era comunal. No era de nadie y a la vez era de todos. Y los habitantes del valle gestionaban de manera democrática, que le encantaría a un ácrata de verdad, no a un anarcocapitalista, sino a un ácrata de los de antes. Esa democracia casi pueblerina se daba ya en la Edad Media. No tuvieron que venir a traer la vacunin, ya existía de forma natural en la Edad Media, porque los propios campesinos lo aprendieron de los monjes, que vivían en régimen comunal también los monjes. Es que esto viene de muy lejos, se pierde en la noche de los tiempos. Y gestionaban cuántas vacas entraban en el prado, qué época se podía cortar la leña en el bosque y qué época no. Pero eso no lo imponía el Estado ni el ayuntamiento, lo gestionaban los propios vecinos, que eran, entre comillas, los propietarios, que tampoco lo eran, porque eran, pues eso, tierras e inmuebles cedidos a un señorío. Pues, ¿qué ocurre? Que tras la progresiva desaparición del feudalismo, a partir del siglo XIII o XIV más o menos, pasaron a formar parte de las villas y ciudades que se habían ido creciendo, que habían ido naciendo a lo largo del tiempo, pues como digo, pues alrededor de los castillos y los monasterios y bueno, y demás asentamientos feudales, digamos, de la época. Pero además ellos aprenden de los monjes. Los campesinos aprenden el modo de gestión de los monjes, que ya vivían ellos mismos, los propios monjes, en un régimen que ni siquiera había llamar comunal, había llamar directamente comunista. Porque todo aquel que haya tenido la inmensa fortuna, como yo, de haber convivido con monjes, me refiero benedictinos, cistercienses, es decir, órdenes antiguas, monacales, habrá podido comprobar, como ellos siempre dicen, bromeando, que ellos son los primeros comunistas de la historia. Y además es plenamente cierto, es un sistema absolutamente comunista. Bueno, pues los monjes enseñan a los campesinos cómo gestionar en común ese tipo de bienes que son comunes. De esa forma, esos bienes, como ya acabo de decir, no eran propiedad ya de un señor, sino de la comunidad en su conjunto. Por eso se llamaban comunales, porque hacía referencia a la comunidad, al común. Fueron poco a poco regulándose estos bienes comunales por los propios fueros. Recordad la España de los fueros, que es la que a mí me gusta. Lo siento por los que os guste el modelo que impusieron los jacobinos. Yo me engancho a mi teoría del valle y del pequeño monasterio. Soy así. Pues esos fueros, que en cada sitio era distinto del de al lado, aunque todo fuera España, todo era España, pero cada fuero era distinto. Esos distintos fueros fueron regulando este tipo de propiedades comunales, de forma que en un sitio se gestionaban de una forma y en otro sitio se gestionaban de otra. Una parte de aquellos originarios bienes pasaron a ser propiedad exclusiva, pues a lo mejor de los vecinos de un valle. En otros casos, pues era compartida con los del valle de al lado según las necesidades. Pero siempre eran bienes que no pertenecían a ningún señor, ni siquiera en sí a la corona. Digamos que la corona sí, porque la corona era la propietaria de todo el territorio, si era Aragón o Castilla, lo que fuera. Pero el rey no tocaba eso, jamás podía tocar eso. Porque en la época del medioevo, que se basaba en el vasallaje, en las relaciones humanas, había pactos de honor. Es decir, eso no es mío. El rey sabía que eso no era de su gestión. El uso y el fruto, el usufructo, era exclusivamente de los campesinos. Y todo eso permaneció así hasta que llegaron estos sinvergüenzas llamados liberales, que con el capitalismo de la mano se dedicaron a robarle a los campesinos una tierra que llevaba miles de años siendo de ellos, y una vez expoliados los campesinos, el Estado liberal, hay que decirlo con su nombre, el Estado liberal, no cualquier Estado, no el Estado socialista, el Estado liberal, los liberales que hoy están militando en el PP y en otros partidos de la derecha, una vez robados esos bienes a los campesinos, lo que hicieron fue ponerlo a la venta en pública subasta para que lo compraran los burgueses adinerados. Y ahí nace el concepto, ahí empiezan a hacer la lucha de clases. No existía antes la lucha de clases, como dicen los marxistas. Porque ahí aparece, a partir de ese momento, claro, nace el proletariado, que eran aquellos campesinos pobres, empobrecidos realmente porque les ha robado sus tierras comunales, que eran su medio de vida, y solo tienen sus manos para trabajar
se convierten en proletariados, que los llama así Karl Marx. Y tienen que emigrar del campo a las ciudades, a los arrabales de las ciudades, para ponerse a trabajar en las putrefactas e infectas fábricas que había creado la burguesía con el dinero que les habían robado antes a los campesinos. Es la historia de un tremendo expolio, que no nos cuentan en los libros de historia, porque hoy quien mandan los liberales. Y en medio de toda esta historia, naturalmente, aparecen los socialismos, que hacen lo que acabo de decir hace un momentito. A lo mejor prometen a los campesinos que les van a devolver las tierras que perdieron, pero no se las dan nunca. Se las quitan a los burgueses y las gestiona el Estado, que en el fondo es otra élite también, donde probablemente están los mismos burgueses, porque hay que ver quiénes fueron los integrantes de los primeros gobiernos, por ejemplo, de Lenin. Todos eran gente poderosa y ricos. Ninguno era un campesino, ni un obrero de una fábrica. Todos eran absolutamente gente muy, muy rica, empezando por el propio Lenin. Y Trotsky, que era un conde, o no sé qué era, un conde de estos, ya ha venido al mundo moderno. Esta es la historia de los bienes comunales y esta es la historia del por qué. Es verdad lo que dice Chesterton, aunque a algunos no se entre en la cabeza, de que antes los bienes estaban mucho más repartidos. Lo que pasa es que os han lavado el cerebro, literalmente, os han lavado el cerebro con la educación, los liberales. Y no es culpa vuestra, porque es la educación que todos hemos recibido. Solamente aquellos que tenemos un espíritu rebelde, yo en mi caso, por haber pertenecido al Partido Comunista, haber descubierto que el comunismo al final fue una gran mentira, he seguido investigando hasta que llegué a descubrir a los escritores y a los autores tradicionalistas. Y en el tradicionalismo más rancio, que dirían los liberales y los socialistas, es cuando descubrí unas joyas como algo que el propio Karl Marx había definido, y eso sí tenía yo constancia de ello, y tengo aquí un vídeo, como socialismo reaccionario. El socialismo reaccionario, si queréis os pongo en el enlace del vídeo para que lo veáis, que es el propio Karl Marx el que reconoce su existencia de ese socialismo muy anterior al que inventó él.